Muchos saludos a todos nuestros amigos de todas partes del mundo que se conectan ahora con nosotros. Aquí Jaime Chérigo, instructor de meditación del grupo de Meditación para Todos desde Panamá. Y estoy con mi gran amigo David Rica desde Madrid, quien está dirigiendo el proyecto que se llama David Rica, Inspira tu Esencia, y se concentra en ayudar a desarrollar personas en tres ámbitos muy importantes que son la vida personal y profesional, el deporte y el ámbito de la seducción, que también es muy importante para la felicidad del ser humano. Nosotros nos hemos unido con el propósito de crear un proyecto en común para unir herramientas, unir habilidades y talentos y brindarle esa oportunidad a las personas de aprender, de desarrollarse. Hemos decidido ponerle a este proyecto en conjunto Centurión Consciente, y hoy estamos en vivo en lo que sería ya quizás el primer producto de ese proyecto de Centurión Consciente, que es una serie de videos, 4 capítulos que vamos a hacer analizando los mitos griegos desde el punto de vista de la conciencia. En este primer video vamos a estar empezando el capítulo 1, que se llama Un encuentro con el ego, y vamos a estar analizando el mito de Narciso desde este interesante punto de vista filosófico. Antes de empezar, le doy la palabra a mi hermano David para que lo salude, y entonces empezamos con el tema de hoy. Pues muchísimas gracias por tu presentación, Jaime. La verdad que siempre preciso y siempre bello con tus palabras. Para mí es un placer poder formar parte de este proyecto que hemos iniciado y que ojalá sirva para ayudar a muchas personas a despertar su centurión y hacerlo consciente, ¿no? Entonces, nada, sin más dilación, yo por mí le damos caña con mucha ilusión. Hermano, excelente, gracias por tus palabras, gracias por estar aquí. Créeme que me honras porque, como dice el refrán, dos mentes piensan mejor que una, y estoy seguro que analizando estos mitos en conjunto, primero vamos a hacer que la gente se divierta y lo pase bien, nosotros vamos a aprender y todos vamos a aprender juntos. Así que vamos para encima, como decimos en Panamá. Ok, en la mitología griega tenemos la historia de Narciso, que mucha gente conoce, ¿verdad? Y lo asociamos con la idea de la vanidad y el egocentrismo, porque nos cuenta el mito que Narciso era un tipo muy bien parecido, era atractivo, guapo, hasta hermoso, ¿no? Se usa para describir a Narciso, y esa apariencia que él tiene es algo que cautiva a las personas que se encuentran con él. Todavía no entramos en materia de qué manera los cautiva, pero lo cierto es que él tenía un efecto en casi cualquier persona que lo viera. Dice que todas las mujeres y hombres terminaban enamorándose de él, pero él tenía la mala costumbre que los rechazaba, y no solamente los rechazaba, sino que los rechazaba de una manera cruel. Entonces empezamos la historia de hoy analizando este mito en el que tenemos este joven demasiado atractivo, pues que genera todas estas pasiones a su alrededor y que tiene pues estas tendencias a ¿cómo podríamos decirlo? Pues a hacer sentir mal, a no saber corresponder pues esos afectos de la gente que lo encontraba tan atractivo. ¿Qué opinas tú del inicio de esta historia? La verdad que Narciso me parece un mito excelente para empezar con estos temas de autoconocimiento y empezar a identificar al ego. Me parece súper interesante que tan temprano ya en el asunto entra el término ego. ¿Por qué tú crees que es tan fácil conectar el ego con Narciso? Porque creo que es algo que todos, de alguna u otra manera, ya inconscientemente lo hacemos, ¿no? Como que, bueno, Narciso, egocentrismo. ¿Por qué tú crees que sucede eso? En este caso, la parte del ego que se podría llamar de Narciso es la parte de proyección de su imagen, ¿no? Entonces, el ego es todo lo que te hace querer algo que tú no tienes. En este caso, Narciso lo que quiere es ofrecer al mundo una imagen para así sobrevivir, ¿no? Que es el fin último del ego. Por eso, él, bueno, además está en un nivel vibracional que... Correcto, correcto. Tiene mucho sentido lo que dice definitivamente, y me gusta, ¿no? Que tan temprano empezamos también a ver cosas como el nivel de la vibración.
Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Nos cuenta el mito que hay un personaje importante aquí y es la ninfa Eco. Nos cuenta el mito que Eco era una ninfa a quien la diosa Hera, esto es importante porque Hera es la principal consorte de Zeus en la mitología griega, es la esposa de Zeus y es una diosa a la cual se le adjudican ámbitos importantes de la vida como el matrimonio, la vida en familia. También era una diosa que tenía que ver de cierta manera con la fertilidad, con el hogar. Creo que la palabra más importante para englobar a Hera sería como la diosa de todo lo que tiene que ver con el hogar. A Hera en romano se le conoce como Juno. Entonces sucede que Hera condena a la ninfa Eco a repetir las últimas cosas que se le habían dicho. Entonces ella no tenía la capacidad de autoexpresión Eco y ella sucede que también cae entonces dentro de todas estas personas que se habían encontrado con Narciso, lo vieron, se enamoraron, entonces entra la ninfa Eco también como uno de estos personajes que se enamora de Narciso, pero ella tiene entonces este impedimento que no le puede expresar a él su amor porque ella solamente puede repetir lo que sea que otros le hayan dicho. ¿Qué comentarios tendrías al respecto de este pequeño detalle? Bueno, pues en este caso, Eco para mí representa las consecuencias del pasado, ¿no? Por eso de que se sigue repitiendo en el presente. Es decir, tú dices una palabra en el pasado y continúa repitiéndose, ¿no? Entonces es evidente que todos nuestros actos, pero también todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones tienen repercusiones en el presente. En el futuro no, porque el futuro no existe, ¿no? El presente es el único momento que existe. Entonces, si tú tienes un pensamiento o vives una emoción o realizas un acto, eso luego va a repercutir en tu vida. Hermano, acabas de provocar en mí algo que en inglés se le llama mind blow, o sea, cuando tú sientes que tu cerebro hace... Porque sabes que mientras te escuchaba, no paraba de ver en mi mente el concepto de los patrones mentales. Y en verdad nunca me había parado a pensar el mito de Eco como un símbolo de los patrones mentales. Como tú bien dijiste, a veces aprendemos conceptos desde niños que pueden ser ciertos o pueden ser incorrectos, pero nosotros nos lo vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida y esas ideas repetidas nos van convirtiendo en una persona que quizás no es la persona que somos realmente. Es la persona que, por paradigmas y herencias de familia, sociedad, etcétera, es ese ego que te has ido creando, ¿no? Desde pequeñito para poder lidiar con la realidad e interpretarla a tu forma. Entonces es increíble que ya desde que apenas estamos viendo el planteamiento inicial del mito, inmediatamente vemos que sí hay una conexión entre lo que representa Eco y lo que finalmente es Narciso, porque al final ambas cosas, la repetición del pasado y la máscara superficial, parece que se interconectan y forman una misma realidad o una misma apariencia de la realidad. Exacto. Al final, tanto Narciso como Eco son psiquis dentro de una misma persona, ¿no? Porque no es que tú seas Narciso o tú seas Eco, son estrategias dentro de ti mismo. Todos tenemos la parte luminosa y la parte oscura. La cosa está en dar cada vez más luz a la parte oscura, que precisamente ahí reside la evolución personal de cada uno. Convertir la parte oscura en luminosa es justamente lo que te va a dar tus mayores fortalezas, porque vienes de un camino recorrido más largo por haber convertido tu debilidad en un arma para ti. Hermano, lo único que te puedo decir por ahora es que si las clases de mitología fueran así de buenas en la escuela, yo creo que todo el mundo sacaría 100, porque yo nada más estamos empezando y mi corazón ya se aceleró porque son demasiadas cosas interesantes. Mira, Pero en la vida, que es lo importante, no en la escuela. En la escuela de la exacto, vida. me robaste la palabra, iba a decir eso, la escuela de la vida. Estamos conectados. Te voy a dar un dato porque ya que tú me generaste esa explosión mental, quiero devolverte el favor.
Y te voy a dar un dato que sé que va a inspirar unas grandes ideas. Mira esto. Una versión del mito de Narciso nos dice que él, como hijo de la ninfa Liriope, o sea que él ya es hijo también de seres con cualidades especiales, hijo de una ninfa y del dios fluvial Cefiso. Nos dice que este ser, hijo de la ninfa y del dios, Dios con D minúscula porque es un dios del panteón menor, eh, ella, la mamá, parece que está preocupada desde que él nace. Ella está preocupada por su bienestar y decide consultar un oráculo. El oráculo era el vidente Tiresias y entonces Tiresias le hace una predicción importante sobre el futuro de Narciso. ¿Qué le dice Tiresias? Tiresias le dice, tu hijo, Narciso, vivirá una larga vida siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. En realidad, si va a vivir una larga vida siempre y cuando no se conozca a sí mismo, quiere decir que para este dios, o sea, para el oráculo, en este caso, Narciso representa directamente la máscara, ¿no? Entonces, quiere decir que la máscara vivirá una larga vida mientras que la esencia no sea capaz de conocerla, de conocerse a sí mismo y ponerle ese foco de luz. Qué interesante lo que dices. ¿Crees que podrías elaborar un poquito más esa última parte? Pues en este caso el oráculo lo que está haciendo no es dirigirse a todo el conjunto de la persona, de Narciso en sí, sino solamente a la parte del ego. Porque si le dice que si se conoce a sí mismo no va a vivir una vida eterna, o sea, una vida larga, como le ha dicho, eso quiere decir que realmente solo se está refiriendo a su parte egoica, ¿no? A la parte de la imagen. Porque si no se conoce a sí mismo, va a vivir una vida larga. Yo sabía que íbamos a sacar algo jugoso de eso y wow, la verdad es que creo que intenté devolverte el mind blow, pero quedé yo nuevamente sorprendido porque me rebotó definitivamente porque, ¿sabes qué pensé? Que muchas veces en nuestra vida, creo que nosotros vamos por la vida siguiendo esa advertencia de Tiresias y vamos huyéndole al encuentro con nosotros mismos para poder vivir siempre en la máscara. Es como si nunca quisiéramos aceptar que somos más que esa máscara y nos diera tanto miedo siquiera pensar que hay algo más, que hacemos lo que sea, tomamos cualquier droga, nos hacemos adictos a cualquier vicio o conducta de escape, a veces relaciones tóxicas, de todo, ¿no? A veces trabajos también que no nos hacen felices porque somos incapaces de querer enfrentar ese encuentro con el ser. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, pues bueno, gracias a ese no querer mirarse dentro de uno mismo y a querer poner parches, pues han nacido empresas que todos sabemos el súper reconocido éxito que tienen, como Netflix, por ejemplo, toda esta industria de parches que llamo yo, toda esta industria del ocio, que lo que hace es básicamente a la gente que no es consciente, que no se atreve a mirarse dentro todavía, pues les va ayudando en ese proceso de no mirarse dentro y en ese proceso de vivir una larga vida en su ego. Hermano, se pone cada vez más bueno y escuchándote me pongo a pensar que nos hemos vuelto buenos creando esos parches, nos hemos vuelto como farmacéuticos del adormecimiento de la conciencia, porque en verdad cuando te dije lo que te dije, ni siquiera estaba todavía pensando en todos esos ejemplos asertivos que diste, pero es cierto, o sea, el mundo de Hollywood, de los ídolos, todas estas series, todas estas distracciones, y al final a veces cuando el ser humano tiene tiempo libre, quizás lo primero que pensamos es, bueno, me voy a tomar cerveza con mis amigos, o me voy al cine, o cualquier cosa, pero cuando lo analizas, todas esas cualquier cosa son entretenimiento. No son realmente voy a analizarme o voy a hacer algo que me llena mi alma, pues de pronto un deporte que me apasiona, o me voy a hikear a la montaña, o meditar, tú sabes, cosas que de pronto te llevan a un contacto directo contigo. Y para terminar este punto, te iba a decir que a veces veo un poquito el personaje del oráculo Tiresias, el profeta,
a veces en la voz de la sociedad que siempre te profetiza lo negativo cuando tú tratas de comunicar tu verdad. Por ejemplo, a ese niño que viene con el don del arte, a sus familiares, yo quiero ser un pintor. Entonces la voz de la sociedad a través de su familia le dice, pero te vas a morir de hambre, eso no sirve. O sea, tienes que hacer algo que te dé plata, tienes que estudiar negocios. Igual le pasa al niño que viene con el don de la música, del canto, de la escritura, solo por poner algunos ejemplos. Entonces, a veces veo en Tiresias, tú me dirás si estás de acuerdo o no, la voz de esta sociedad que trata de callar la chispa que tú tienes y de asegurarse que tengas esa máscara bien, pero bien puesta. Entran en juego un par de detalles. Por ejemplo, en este caso, en el de que alguien nace con esa chispa para ser artista, escritor, etcétera, ¿no? Dentro de otras profesiones que podríamos haber dicho, influyen mucho, en este caso, los padres, porque el amor que ejercen los padres sobre sus hijos todavía está condicionado, ¿no? Entonces, los padres lo que quieren es que sus hijos sean como ellos quieren que sean, en vez de ofrecerles un amor incondicional, ¿no? Solamente por ser sus hijos, amarles. No es yo te ofrezco mi cariño y yo te quiero si tú haces lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Esto, bueno, pues no es ni bueno ni malo, es simplemente necesario. Entonces, cada persona ha venido aquí a trascender unas herencias de la familia, unos paradigmas de la sociedad. Entonces, ya te digo, esto no lo calificaría ni como bueno ni como malo, sino simplemente como necesario, como hay que ponerle foco a esto también para dar ese toque y despertar. Excelente, y me gusta mucho la aclaración que hiciste porque es algo que sí quiero resaltar para todo nuestro público, que en estos procesos de búsqueda de conocimiento nosotros no hacemos el papel de jueces, porque no se trata de lo que es bueno ni de lo que es malo, sino se trata de ver la realidad objetivamente. Y eso es lo que, analizando las cosas, cómo funcionan y por qué funcionan así, y bueno, a eso pues trata de sacarle lo positivo y también las desventajas y trabajar con eso. Entonces, seguimos avanzando porque el mito está bueno y todavía falta más material. Ya tenemos a los personajes principales, tenemos a Narciso, el joven superficial, guapo y vanidoso, que es la fantasía y el delirio de muchos hombres y mujeres, como dice acá. Parece que Narciso era tan guapo que hasta las plantas y todo se enamoraba de él. Y entonces tenemos a la ninfa Eco, ¿no? Un ser semidivino, porque es hija de una ninfa, bueno, Narciso también semidivino, hijo de ninfa y de un dios. Tenemos a la ninfa Eco, que es condenada por Hera a hacer una repetición, como nos explicó David, del pasado, ¿no? Una repetición de lo que me han dicho, de lo que dice la sociedad, de lo que dicen. Ella es una réplica, lastimosamente, no es original. ¿Qué pasa entonces? Bueno, a Narciso le gustaba estar en el bosque porque él cazaba ciervos. Entonces él iba al bosque, también se perdía y se le escondía a todos esos amantes obsesionados que tenía y le gustaba estar en su mundo. Pues él era una persona que a él lo describe mucho como alguien ensimismado. Se saltaba en sus pensamientos, andaba en su rollo, no le gustaba que nadie lo molestara. Y estando en el bosque, parece que él se aparta de un grupo de personas con las que estaba, porque, repito, le gustaba como perderse. Y cuando él se aparta del grupo con el que estaba, entonces lo empieza a seguir la ninfa Eco, que se escondía entre las ramas y los árboles para observarlo. Entonces parece que en un momento, mientras iban caminando, Eco pisa una rama o hace algún ruido que lo alerta, y Narciso se da cuenta que alguien lo sigue y él pregunta como, ¿y quién va ahí? ¿Quién está ahí? Entonces Eco, como solo puede repetir, ella le responde, aquí, aquí. Y Narciso, obviamente confundido, empieza a tratar de indagar qué es lo que está pasando, de dónde viene esa voz. Y entonces él empieza a llamarla, la empieza a buscar y le dice, ven, ven. Obviamente Eco le repite lo mismo y siguen en ese juego. Se nos cuenta el mito que después de llevar un rato en este intercambio, Eco se atreve a salir de los árboles y ella sale con los brazos abiertos finalmente, ¿no? Como lista para entregarse a Narciso. Y nuevamente, pues Narciso vuelve a hacer de las suyas y nos dice aquí el mito que él cruelmente, hacemos énfasis en esto, se niega a aceptar el amor que ella viene a ofrecerle con brazos abiertos
Entonces ella queda totalmente desolada, se oculta en una cueva y allí ese amor la consume hasta que ella queda siendo solamente su voz y entonces da paso a convertirse en lo que hoy conocemos como el eco, ¿verdad? Que si todos vamos a una cueva, hola, hola, hola. Dice aquí el mito que el origen de esto pues fue el desamor de Narciso hacia la ninfa Eco. Wow. La verdad que esta parte es bastante potente, ¿no? De aquí destacaría varias cosas principales. La primera es el momento en el que Narciso se aparta del grupo para adentrarse al bosque. Eso es claramente el camino del autoconocimiento, ¿no? Cuando tú inicias el autoconocimiento, te alejas del resto de ruidos, ¿no? de la sociedad, te alejas pues, de todo lo que esté externo a ti para adentrarte en un bosque que al principio pues es un bosque oscuro, denso, no conoces el camino, puede haber una piedra en algún sitio, puede haber algún animal, algún bicho, ¿no? Hasta que sigues transitando por ese bosque y empiezas a conocerlo mejor, ¿no? Entonces, para mí me parece una metáfora brutal en relación a ese camino, a ese bello camino del autoconocimiento. Porque un bosque, al principio, cuando no lo conoces, si entras de noche, te puede parecer, puedes sentir mucho miedo dentro de él, pero cuando tú conoces el bosque de día y cuando ya has transitado sus caminos, conoces a sus animalitos, sabes dónde está el río, ¿no? Te pegas un bañito, ahí el bosque te empieza a parecer una maravilla. Wow, ey, esta vaina se ha puesto muy bueno, man, porque escuchándote me he dado cuenta que precisamente cuando él se pierde en este bosque que tú bien describes como el espacio del autoconocimiento, es solo entonces que él se encuentra con Eco. Y como bien analizamos por lo que también mencionaste antes, Eco no es más que la proyección de todo lo que yo ya tengo en mi mente. O sea que en ese bosque oscuro y apartado, yo con lo que me voy a encontrar es con el reflejo de lo que yo soy. Entonces, si me encuentro con el miedo, es porque miedo es lo que yo estoy proyectando. Si me encuentro con coraje, aventura, curiosidad, es porque eso es lo que yo llevo dentro. Entonces, qué le pasó a Narciso? Al apartarse de la multitud y adentrarse en el bosque de su inconsciente, por primera vez empezó a encontrarse con los reflejos de esas cosas que había dentro de su mente y de su corazón. Has dado totalmente con la clave, ¿no? Y de ahí entonces, como hemos dicho, Eco también es una parte de su psiquis, ¿no? Sigue siendo él mismo y ahí se produce un hecho también muy importante, que es que cuando le ofrece el amor a Narciso, él le responde cruelmente. ¿Por qué? Porque tú a las otras personas con las que te relacionas no las ves como son ellas, sino que las ves como eres tú y proyectas tu propio ser en el resto. Por eso, o sea, el principio, el inicio del autoconocimiento es duro, ¿no? Porque empiezas a ver partes oscuras tuyas que realmente al principio te causan un poquito de choque, ¿no? Es justamente el camino de la evolución, tú trasciendes cuando aprendes a aceptar a tu eco, al amor que te ofrece y empiezas a tratarlo con cariño. Oh, no, 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 no. Bro, esto está demasiado, man. O sea, eso que acabas de decir al final, qué fuerte. O sea, lo voy a repetir porque está fuertísimo. O sea, que al final Antes de yo... que repitas, Sí, quiero dejar muy claro que como trata Narciso a Eco cruelmente, es como se trata a sí mismo. claro, porque como tú bien dijiste ya, ella es parte de él, es su proyección. Entonces, mira, es demasiado fuerte lo que dijiste porque primero, obviamente como buen centurión, aquí nadie está para juzgar a otro. Y eso se lo digo a todos los centuriones que por favor no agarren este material, el país ya está estudiando el ego ajeno, porque no estás haciendo nada si haces eso. Entonces, escuchando a mi hermano David, yo lo que estoy haciendo es observándome. Inmediatamente vi, wow, sí, últimas personas con las que a veces he salido, me conozco, de pronto uno empieza a juzgar a esas personas, pero si lo analizas, esos juicios son proyecciones de miedos que tú tienes, miedos por viejas relaciones,
miedos, por carencias que sientes que tienes, porque al final tú mismo a veces ni siquiera te conoces realmente, ni siquiera sabes qué es lo mejor que tienes para dar. Entonces, todas esas confusiones, dudas, las proyectas en el otro y lo juzgas como que su amor no es suficiente o lo que te ofrecen no es suficiente. Pero si de verdad eres honesto, o sea, eso es lo que estoy haciendo ahorita, te das cuenta que, hey, de pronto me estoy engañando. Y de pronto tengo que hacer lo que dice mi hermano David. Esas personas que vienen, que Dios, el universo te pone en el camino, vienen como el eco de ti mismo, como un reflejo de lo que tú te estás dando, y yo debo volverme capaz de aceptar el amor en cual sea la forma que me lo estén trayendo, porque al final soy yo mismo. Es eso lo que estamos diciendo, ¿verdad? Exacto. La vida, hay algunos que lo llaman karma, otros, bueno, cada uno tiene su etiqueta, ¿no? Pero la vida es así de generosa y así de maravillosa, entonces siempre te atrae justamente lo que tú necesitas para aprender e integrar algo. Entonces, Wow. siempre que haya alguna situación o algo que se dé que te perturbe, eso quiere decir que hay algo dentro de ti que tú debes aprender de eso. Creo que aquí tenemos otra de las citas célebres del video de hoy, y eso es que siempre que vienen esas cosas incómodas, eso que nos hace sufrir, tenemos que buscar el aprendizaje, buscar esa lección y eso que podemos extraer para nuestro bien y el bien de los demás, ¿no? Porque al final todos crecemos. Hermano, ya que mencionaste al karma, esa fue la señal cósmica para darme cuenta de que estamos listos para la tercera y última parte del mito. Y ahora se van a dar cuenta nuestro público por qué tiene que ver con el karma. Nos dice la leyenda que después de que pasa este suceso terrible en el cual Narciso no acepta el eco de sí mismo, que es ese amor pues que el universo le estaba tratando de reflejar, él enoja a una deidad delicada, por decirlo de alguna manera. Ella se llama Némesis. ¿Qué pasa con Némesis? Némesis es considerada la diosa de la justicia retributiva. Eso lo podemos traducir como karma, porque karma significa causa y efecto, acción-reacción, o sea, retribución, ¿no? El pago de lo que tú haces. Entonces ella representa esto, representa la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna. Es demasiado importante que Némesis no solamente es el lado de la justicia y la retribución, sino que de alguna manera también nos da las pistas de las actitudes a través de las cuales nosotros estamos como en regla con la justicia, ¿verdad? Y eso es siendo solidarios, manteniendo el equilibrio y que eso atrae buena fortuna. Entonces, bueno, entramos ya en la parte final, que voy a hacer una pausa porque sé que David va a querer decir algunas cosas, pero entramos en la parte final presentando este nuevo personaje a quien Narciso ha enfadado bastante con su actitud al estar rechazando a numerosas potenciales parejas y finalmente rechazar a Eco, que estaba profundamente enamorada de él. Efectivamente, es un personaje muy importante, que en este caso pues es la ley de la correspondencia. Tú recibes en base a lo que das, ¿no? La vida te lo puede poner en un momento dado o en otro, pero eso al final, como al igual que las palabras que hacen eco, los actos también hacen eco. Entonces, cuando tú no actúas, como tú has dicho, con solidaridad y con un amor incondicional, la vida seguramente te va a traer situaciones que te van a hacer aprender algo. Y mira qué interesante, porque ahora que lo analizo con lo que tú dices, veo que hay una cierta conexión entre la ninfa Eco y luego la deidad Némesis. Es como si una de ellas representara el aspecto menor de la ley, ¿no? Cuando la vida suavemente te va tirando como esos primeros reflejos para ver si tú te das cuenta. Y que finalmente cuando uno no se da cuenta y sigue actuando igual, haciendo daño, siendo inconsciente, no dando amor, no recibiendo amor, entonces se manifiesta esta deidad ya superior que viene con la intención de hacerte aprender sí o sí. O sea, como que o aprendes por las buenas o aprendes por las malas, ¿no? Exacto. Así de generosa y de maravillosa es la vida. Entonces, si no aprendes cuando te da la primera oportunidad, no te preocupes porque habrá una segunda y una tercera y las que haga falta.
Y lo que también siento, y esto sí lo digo muy personal desde mi experiencia propia, es que la vida también es experta en irte enriqueciendo esas pruebas. Es como que, bueno, si la primera vez no la agarraste, la segunda vez viene con un poquito de pimienta. Si no la agarraste, la tercera viene con y picante. Y así, ¿no? Cada vez te viene un poquito mejor aderezada para que quizás el sabor fuerte definitivamente te ayude a despertar, ¿no? Exacto. Al final la vida es como una escuela a la que hemos venido a aprender. Entonces, bueno, si tú ya has aprendido las asignaturas del primer curso, pues luego pasas a las de segundo, ¿no? Y las que ya has aprobado en primero no se te repiten luego. Me encanta. Bueno, antes de seguir ya, porque justo llegamos al clímax y el final del mito, y para terminar con esto de Némesis, es un poquito ver también que a veces vemos el karma como malo, o vemos personajes como Némesis como terribles, pero quizás es porque no los estamos viendo de la forma correcta, porque quizás lo que ellos nos vienen a decir es la justicia, la ley, la retribución, siempre será de acuerdo a lo que tú mismo estés dando, lo cual me recuerda las palabras de Jesús, ¿no? Que está fuera de la mitología griega, pero sus palabras vienen muy, muy al caso y es cosechas lo que siembras. Al final nosotros vamos sembrando en la vida y lo que obtenemos de ella siempre va a ser una cosecha, siempre de eso mismo que estamos sembrando. Exactamente. Lo que cosechas dentro de ti, luego tiene su reflejo fuera de ti. Así mismo. Entonces, nos dice el mito que ya Némesis, enfurecida con Narciso, se manifiesta y hace que él se enamore de su propia imagen que se refleja en una fuente. Entonces, aquí debemos recordar la advertencia, ¿no? Del oráculo que ya le había dicho a la mamá, que si Narciso se conocía a sí mismo, hasta ahí llegaba el show. Entonces, bueno, llega Némesis, molesta y hace que él se enamore de su reflejo. ¿Qué sucede? Él queda tan impactado, tan embelesado con su propia imagen, que nos cuenta el mito que él queda absorto en contemplación. Hago aquí un paréntesis para decir que contemplación es una de las palabras que se usaba en la antigua Grecia para aludir a un significado similar a la meditación. O sea, significa un pensamiento enfocado, concentrado en una misma cosa. Puede ser un objeto físico o un pensamiento. Entonces, bueno, él queda absorto en su imagen, en la fuente. Nos dice entonces que se vuelve incapaz de separarse de esta imagen y que como está tan obsesionado, cada vez como quiere, me imagino, tocarla, estar más cerca, él termina arrojándose a las aguas y, bueno, obviamente pierde la vida, ¿no? Se arroja a las aguas, se ahoga, pero el mito termina diciéndonos que justo en el sitio donde él cae, donde cae su cuerpo, crece entonces una hermosa flor que recibe el nombre de Narciso y con la cual se honra su memoria. Aquí destacaría dos momentos clave del final. El primero es cuando se queda embelesado con su reflejo, siente que no puede salir de él. Eso es cuando tú realmente entras en lo más profundo, que ahí es lo que se conoce en este mundo espiritual como la noche oscura del alma, ¿no? Ahí es cuando ya sientes que has tocado fondo a través de la contemplación, efectivamente, y por eso se mete adentro, ¿no? Se mete totalmente dentro de su ego y de su parte oscura. Y luego lo que me parece más mágico de todo es el final en el que Narciso se convierte en una linda flor. Que eso es justamente el proceso de trascender el ego. Narciso viene de la vanidad, que es su punto débil, y al trascender el ego se convierte en una linda flor que para mí representa el valor de la humildad. Es hermoso, hermano, porque creo que llegamos a un punto en donde incluso podemos decir que las mitologías, las diferentes corrientes filosóficas se vuelven universales, porque el símbolo del surgimiento de la flor siempre ha sido importante para la cultura budista como el símbolo de la iluminación. Ellos hablan mucho de la flor de loto, porque la flor de loto crece en el fango de un pantano, ¿no?
que un pantano lo vemos como algo sucio, cochino, algo indeseable, pero de esta cosa oscura, como tú bien hiciste mención, a la noche oscura del alma, o ese proceso difícil en el cual nos estamos sumergiendo a través de todos esos engaños y mentiras que teníamos y vamos buscando lo más profundo, pero de ese proceso de descomposición o de muerte, que bien se cumplió, como lo había dicho el profeta, ¿no? Al él verse, llegó el final de él como narciso, de él como ego, pero de este proceso de muerte, entonces el resurgimiento de otra cosa, de un ser más puro, más simple, quizás más en conexión con la esencia, ¿no? Con lo que realmente todos llevamos por dentro. Exacto. De ahí viene lo que hemos mencionado al principio, que justamente nuestras debilidades, si las trabajamos, al ser mayor el recorrido que tenemos que hacer, se convierten justamente en nuestras fortalezas. En este caso, Narciso trasciende la parte de su ego de la vanidad y la convierte en la humildad de la flor. Man, me encanta. Y me encanta que nuevamente mencionaste la palabra humildad, porque precisamente es una palabra que podríamos decir que es el ingrediente que le faltaba a Narciso desde el inicio de la historia. Pero si analizamos el por qué, es porque cuando nosotros mismos estamos en una conciencia Narciso, es cuando estamos viendo solo la superficie de las cosas. Nos enamoramos solo del cuerpo de las personas, estamos pendientes solo de nuestra apariencia física, nos interesan solo actividades que alimenten esa parte superficial, ya sea socialmente, pues con ciertas amistades en una vida social superficial o haciendo cosas, como tú bien dijiste antes, que solo nos distraen, ¿no? Lo que llamamos entretenimiento, porque al final la palabra diversión viene de un contexto militar, en donde una diversión es una distracción que te aleja de tu propósito. Entonces, cuando somos narcisos, vivimos estas vidas muy plásticas en las cuales solo vemos afuera, la apariencia, lo que se ve bonito, lo que aparenta ser atractivo. Pero cuando pasamos a la fase de la flor, que la vemos al final, es porque finalmente nos alejamos, primero porque pasó la parte del bosque, nos alejamos de esa multitud, nos atrevimos a adentrarnos en el bosque de nuestro ser y finalmente llegamos a un punto en el cual nos empezamos a ver por dentro. O sea que cambiamos el punto de vista de ver hacia afuera a vernos hacia adentro, y el fruto de ese ver hacia adentro fue una simpleza, una sinceridad y eso que podemos llamar humildad. Así que me encantó, la verdad, la palabra. Exacto. Y dentro de esto, pues también mencionar que realmente nosotros no somos, no es que seas egocéntrico o narcisista, son simplemente procesos que se suceden a lo largo de la vida de cada persona, ¿no? Entonces, no es ni bueno ni malo, como hemos dicho, como bien has dicho tú antes, que no estamos aquí para juzgar. Son simplemente procesos que se dan y que son necesarios para la evolución. Entonces, hay veces en tu vida que por tu momento vital en el que te encuentras, pues tienes un poco más potenciada tu parte egoica porque realmente sientes que necesitas tener más potenciada esa parte para sobrevivir, entre comillas, a la situación que estás viviendo, ¿no? Ahí está lo bonito de ser capaz de ponerle foco, meterte dentro del lago y convertirte en una flor. Me encanta y creo que tus palabras me han dado el punto de partida perfecto para el cierre y yo diría que, bueno, son tantas cosas, obviamente aquí podríamos quedarnos una tarde entera hablando de este mito y su significado. Creo que hemos cubierto bastante cosas bonitas y significativas y me quedo con dos cosas que dices. Primero, el no juicio hacia uno mismo y hacia los demás. A veces cometemos el error, y me incluyo, de que etiquetamos a personas como que ese es un narcisista, este es uno tóxico, una tóxica, o eres esto, eres lo otro. Y como tú bien dijiste, esa persona no puede ser eso porque el ser es la esencia y el ser siempre es puro, siempre es luz. Entonces todos tenemos derecho, como tú dijiste, a pasar por fases en las que a veces estamos identificados con la máscara. Es parte de la naturaleza y al final como seres conscientes lo que tenemos que hacer es ayudarnos y ayudar a otros a volver a reencontrarse con su verdadera esencia. No encasillarnos en esa falsa identificación de que eres narcisista o eres y eres y eres. Esa sería mi primera conclusión en base a lo que dijiste.
Y bueno, la verdad es que se me escapó la segunda idea, porque me metí demasiado en la primera, así que Suele pasar. Sí, pues mira, justamente yo quería comentar que tampoco estamos demonizando el ego, puesto que el ego es justamente el que te salva de que no te atropellen cuando vas pasando por la calle, o sea, que no cometas algo que realmente conlleve cierto peligro, ¿no? La cosa es saber domesticar a este ego, saber, o sea, que el ego no sea el que dirige tu vida, sino que seas tú el que llevas el coche y que el ego sea tu copiloto, porque el ego no es malo, el ego es necesario. Si no existiera ego, moriríamos según bajásemos a la calle. me encanta lo que acabas de decir porque, y vemos cómo el universo es perfecto. Justo lo que quería decir, mi segunda lección era la supervivencia, que desde el principio vemos cómo el mito nos hace ver que el tema del ego tiene que ver con no querer morir, con lo que nos hace tener esa conciencia de alerta, de autocuidado, de autopreservación. Pero que como tú bien dices, fuera de la justa medida, se vuelve una prisión, ¿no? Se vuelve algo dañino. Pero cuando uno lo vive de manera correcta, simplemente es un buen instinto de, pues, conocer tus límites. Diría yo que esa es la manera sana de verlo. ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son los límites de los otros yo, que también son parte de la realidad que soy? Y entonces podemos manejarnos todos de una manera más sana y más constructiva. Exacto, totalmente de acuerdo y en línea con tus palabras. Bueno, hermano, creo que después de una disertación sumamente enriquecedora, de verdad superó mis expectativas, podemos primero darle las gracias a todo ese público que ha estado con nosotros ya casi por 45 minutos, disfrutando pues de todo esto que estamos conversando, aprendiendo con nosotros. Se los agradezco de corazón. Gracias por haber venido a la primera presentación de nuestro proyecto Centurión Consciente, en esta serie que se llama Los mitos griegos y el despertar de la conciencia, en el primer video de nuestro primer capítulo, que es un encuentro con el ego. De verdad les pido también de corazón que si les gustó, que nos den un like, que lo compartan, que se suscriban a la página de David, Inspira tu Esencia, a mi página Meditación para Todos, que nos den su feedback, sus comentarios, sus sugerencias, porque eso es lo que nos enriquece, nos ayuda a crecer y sobre todo que se mantengan en sintonía, porque como bien les veníamos diciendo, este es el primer video de 3 videos que van a componer el primer capítulo y después vamos a seguir con 3 capítulos más para un total de 4. Y bueno, de ahí en adelante ya veremos pues con el favor de Dios qué es lo que va fluyendo, de acuerdo también a las cosas que ustedes nos pidan, a lo que quieran. Ahí vamos todos construyendo y tejiendo en equipo. Le doy la palabra entonces a mi hermano para que también se despida de ustedes. Bueno, yo en primer lugar agradecerte a ti, Jaime, haber facilitado este proyecto, porque la verdad que bueno, tú has puesto esa parte que tiene tanta magia, ¿no? Como es la de saber el mito, contarlo, ¿no? Con esta belleza que realmente te dan ganas de, por favor, cuéntame todos los mitos que te sepas, porque te quedas embelesado, ¿no? Entonces, muchas gracias por poner ese granito de arena y ese pedacito de corazón, y gracias a todo el mundo que nos escuche. Ojalá les resuenen nuestras palabras en sus mentes y en sus corazones también, y que sigamos creciendo juntos todos, que de eso se trata. Hermano, muchas gracias por tus bellas palabras. Yo también te doy gracias del fondo de mi alma porque en este proceso de desentrañar estos misterios contigo me he dado cuenta que definitivamente solo no lo hubiera podido hacer ni la mitad de bien, y eso es algo que quiero que también todos escuchen y lo sepan, porque cuando uno es capaz de tener esa humildad y de trabajar en equipo con otra persona, esa persona te va a enriquecer. Yo definitivamente siento que todo lo que ha dicho David me ha ayudado a mí a llegar a un entendimiento mucho más profundo de lo que hubiera logrado solo de este mito, así que hermano, te lo agradezco de corazón. Y chicos, sepan que abajo, en el área de descripción del video, les voy a dejar todos los URLs necesarios para que se mantengan 100% en contacto con nosotros. Así que sin más, de verdad, muchas bendiciones para ti, hermano, para el público, y ya estoy súper emocionado con ganas de que nos veamos en el próximo video.
Aquí Jaime y David, soltando las metáforas. Los reyes del baile han venido a divertir con su banda sonora, sonando a todas horas. Te vienen a decir que los mitos molan. Empiezan por Narciso, siguen por Perseo. Cumplen tus deseos y con Teseo te mandan pa'l piso. Y sonar así, la verdad que nadie suena. Libera tu ego ya y rompe sus cadenas. Los centuriones juntos, subimos la escalera. Unidos en batalla, elegimos las hazañas que nos llevan a la gloria. Cada aprendizaje es toda una victoria. Avanzamos mano a mano, todos mis hermanos, juntos para la historia.